Ya está grabando. Bueno, entonces íbamos acá con el programa del Refrigerant Calculator, ¿cierto? El programita que me permite calcular eh, para un punto teniendo al menos dos variables intensivas independientes. Entonces lo primero que hice fue con el primer punto, menos 8 y 188, ¿cierto? Entonces yo aquí donde dice temperatura, le pongo menos 8 y donde dice presión le pongo 188.354. ¿Qué espero en el punto 1? Aquí en este punto 1, que esté como vapor sobrecalentado. Entonces acá hay tres formas como de uno decir, ve, qué tipo de datos tiene y usted qué cree que hay en ese sistema. Entonces yo digo, ay, debe ser un vapor, debe ser un gas. Entonces, como ya le metí temperatura y presión, entonces yo puedo hallar el volumen específico de la temperatura y la presión, le doy clic, la entalpía de esa temperatura y presión y la entropía de esa temperatura y presión. Inclusive también podría hallar el HFG con la temperatura. El HFG solamente depende de la temperatura, porque el HFG es la diferencia entre la entalpía del gas y la entalpía del líquido. Todos estos datos, digamos que son interesantes para analizar el sistema. Entonces yo le digo aquí, adicionar este punto. Cuando le digo adicionar este punto, me los pone en este pequeño cuadrito y yo los puedo copiar y pegar acá. Entonces, para mí, este es el primer punto, ¿cierto? La temperatura, la presión, el volumen, la entalpía del gas, la entropía del gas y la entalpía del HFG, ¿cierto? De la entalpía de evaporación. Y así lo hice para todos los puntos, para el punto 1, el punto 2, el punto 3. Sin embargo, por ejemplo, quería verificar qué tan alejado estaba el punto 2 de la condición de entropía constante, ¿cierto? Porque si fuera un ciclo ideal, el proceso de compresión debería ser isoentrópico, es decir, la entropía en 1 debería ser igual a la entropía en 2, pero fíjense que la entropía en 2 varía ligeramente, tampoco varía mucho, es decir, es 1842 para la entropía 1 y 1837 para la entropía 2. Entonces, yo quise hallar, y lo podemos hacer aquí fácilmente, aquí le doy borrar, le doy clear, y vuelvo y pongo, pero ya en la condición 1, fíjense que está 1842, dejo esta entropía constante y varío la presión. Ve, ¿cuánto será la temperatura o la entalpía si ese proceso fuera entropía constante? Entonces le pongo la presión de alta, en este caso 1222,74,8. Entonces ahí tengo dos datos, dos propiedades intensivas independientes, presión y entropía. Entonces si nos fijamos, eso también debe ser un gas, a la salida del compresor también sale como un gas. Entonces acá hay una opción para hallar la temperatura y el volumen con la entropía y la presión. Luego que ya tengo la temperatura, el volumen y la presión, entonces ya puedo hallar la entalpía con la temperatura y la presión, y entonces y puedo hallar el HFG a esas condiciones de presión y temperatura, a esta condición de presión y temperatura alta. Inclusive aquí creo que aquí tenía un pequeño error. Pero entonces me da 83.19 a una presión alta de 1222, el volumen del gas es 0.025, la entalpía del gas es 458, la entropía es la misma que la entropía 1 y la enthalpía HFG es 94, disminuye. Entonces voy a adicionar este punto, le voy a dar copiar y lo voy a pegar por acá. No lo voy a pegar ahí mismo porque aquí ya tengo los otros datos y el último que me falta es este. Ah, aquí ya me la copió bien, ve, me copió todo esto separado, qué tan bueno. Entonces aquí corrijo este, que este lo tenía mal. Listo. Fíjense que la entalpía a
una presión baja es mucho más alta, el HFG a una presión o una temperatura baja es mucho más alta que el HFG a una temperatura o una presión alta. ¿Por qué? Porque la campana se va cerrando. La campana es como una pirámide, un triángulo. Entonces va siendo más pequeña arriba que abajo, es decir, tengo menos capacidad de enfriamiento mientras más alta la presión o la temperatura. Esto es lo que muestra pues este punto por acá. Digamos que acá a 80.9, aquí también hay un error, vamos a corregirlo acá. Porque el otro punto que fue el que midió David en el laboratorio daba 80,9 a esta misma presión. Entonces le digo, entropía y HFG. Listo, le digo clear, add, copy y le digo por acá pegar, solamente pues como para comparar. 80,9, 1222.024, 456 la entalpía, estaba bien, 183, pero la entalpía del gas sí estaba mal. Es el HFG. El HFG no lo había calculado bien, no le había dado pues el clic donde era. Entonces fíjense que aquí ya tengo el punto 1, el punto 2 y con estos datos podría hallar inclusive la eficiencia isentrópica. La eficiencia isentrópica es igual a cuando hablo de la eficiencia de un compresor isentrópica, generalmente comparo ¿qué debe ser mayor? Debe ser mayor el trabajo real que el trabajo ideal. Entonces relaciono realmente el trabajo ideal sobre el trabajo real. ¿Cuál es el trabajo ideal? El trabajo ideal sería la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. Ese es el ideal, como si fuera un proceso isentrópico. Ese va a ser menor que el trabajo real. Y el trabajo real sería la entalpía en 2, que la midió David en el laboratorio, menos la entalpía 1, que es la entalpía con la que arranca. Entonces la eficiencia isentrópica acá me da más grande. O sea, supuestamente, bueno, aquí podemos hallar, por ejemplo, el trabajo ideal o el trabajo isentrópico y aquí el trabajo real. Es la explicación por qué esto me está dando mayor que 1. El trabajo real sería el de 2 menos el 1 y el trabajo ideal sería el isentrópico menos el real. ¿Cierto? Entonces fíjense que el ideal me está dando un poquitico más grande. Estos son kilojoules por kilogramo. Hay veces eso puede suceder. No es normal para un compresor hermético, pero hay veces puede suceder porque de pronto estoy midiendo la temperatura muy alejado de la salida del compresor, entonces ya hubo un enfriamiento, o porque simplemente el compresor realmente tiene algún tipo de enfriamiento. Ahí lo que pasó fue que me alejé, fue por este lado. ¿Cierto? Sí. Esa eficiencia isotrópica no sería el trabajo real sobre el trabajo ideal. El trabajo real sobre el trabajo ideal. Debo consumir, cuando yo tengo un compresor, debo consumir menos trabajo. Lo que pasa es que si pintamos esta gráfica y me voy por este lado, realmente ahí vería como si consumiera menos. Realmente lo que pasa es que se va como por este lado, se va por la izquierda de la campana. Generalmente en el trabajo real, yo debería consumir más trabajo en el ideal. Inclusive se los voy a mostrar acá en una presentación.
No, más bien se los voy a mostrar acá en el libro de Sengel, si lo quieren ver. Pero estoy casi seguro pues que es... porque me pusiste a dudar, pero no, es cuando es una turbina. Profe, sí, ya, es que tenía una duda, sí, porque es un trabajo que consume, no que se entrega. Entonces siempre da entre 0 y 1, ¿cierto? La eficiencia. Sí, la eficiencia también hay veces puede dar mayor que uno. El problema, hay veces da mayor que uno, pero es porque realmente hay le estoy retirando. Lo que pasa es que los procesos de compresión o expansión generalmente se aproximan mucho a un proceso adiabático, es decir, donde no hay intercambio de calor. Pero en ocasiones, digamos, esto aquí digamos que para estar seguro, ¿cierto? Esto es lo que se considera pues uy, se me está yendo esto. Una compresión isentrópica. Y por aquí hablamos de, la eficiencia isentrópica, ya les voy a mostrar. ¿Cómo así se define la eficiencia isentrópica, por ejemplo, para una turbina? ¿Cierto? En este caso, para una turbina, hay una turbina real irreversible y una turbina real irreversible. ¿Y cómo se desvía el ideal del real? El real se va hacia la izquierda de la campana, y entonces el trabajo real de la turbina debe ser menor que el trabajo isentrópico de la turbina, o sea, el trabajo ideal. En cambio, en un compresor, este es el ejercicio de un compresor. En un compresor, el trabajo ideal se debería ir por este lado, o sea, también por el lado izquierdo de la campana. El trabajo real hace que a la salida del compresor la temperatura inclusive sea más alta que en el trabajo ideal. Lo que pasa es que en ocasiones los compresores, así como lo muestra acá este diagrama, los compresores tienen sistemas de enfriamiento, ¿cierto? Intercambian calor con el ambiente. Entonces ahí ya no hablamos de eficiencia isentrópica, sino que llamamos de eficiencia isotérmica. Entonces esa eficiencia sería pues la relación entre el trabajo requerido por el compresor isotérmico y el real, ¿cierto? Este sería el isotérmico y este sería el real, pero ya se llamaría pues una eficiencia isotérmica. Entonces, inclusive está muy cerquita pues a la ideal. Digamos que ahí no habría mucho problema pues en que esto esté pasando. Y todo realmente depende de que también estemos tomando las medidas de temperatura. Si las medidas de temperatura realmente no son tan precisas, entonces ahí puedo tener alguna dificultad, ¿cierto? Alguna dificultad pues como para decir, ven, esto realmente sí está ocurriendo. Si yo no confío en las medidas que estoy dando, entonces puedo de pronto estar incurriendo en algún error. Bueno, sigamos entonces con el punto 3. El punto 3 es este punto que está por acá. Yo voy a agrandar esta gráfica. El punto 3 debería ser líquido saturado. Líquido saturado que sale al condensador. Entonces resulta que los datos que tomamos fueron 31 y 1222, que es la presión alta. Entonces con 31 y 1222, si yo los meto aquí en este mismo programa, me da una entalpía como si fuera vapor sobrecalentado, estaría como por acá, por este lado. Entonces, resulta que para esta presión, esta no es la temperatura de saturación. Está muy cerquita, ¿cierto? La temperatura de saturación a esta presión realmente es 30.98. Ahí la medición de la temperatura estuvo muy aproximada. Lo que pasa es que pues falló en 1 grado. Ese puede ser el margen de error de ese termómetro. Y ahí fíjense que la entalpía ya no es 400, sino que es 237, mucho más, digamos, como aproximada a lo que posiblemente pueda ser la realidad.
Luego me voy para el punto 4. Entonces en el punto 4 me dice que la medición dio menos 20 y una presión de baja. Entonces, para eso verifico a la presión de baja si realmente menos 20 estaría por acá dentro de la campana. Si dentro de la campana a una misma, para que esté a una misma presión, tiene que estar a la misma temperatura de saturación. En este caso, a menos 20 y esta presión, realmente ese punto está por acá, por fuera de la campana, como vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo verifico eso? Ah, bueno, me voy para el programa del Coolpack a 188 kilopascales, que es la presión de baja, mido la temperatura de saturación. La temperatura de saturación es menos 26. Quizás ahí hubo un error también en la medición de la temperatura. Debe ser la temperatura de saturación. Entonces, a esa temperatura de saturación, yo mido la, gracias, yo mido la entalpía del líquido. O sea, ahí lo que estoy, el dato que me interesa es esta entalpía del líquido. Estos 169, que sería en este punto como si fuera líquido saturado. Y también me interesa la entalpía del líquido vapor, es decir, la diferencia de entalpía entre el líquido saturado y el vapor saturado, ¿cierto? Estos dos puntos que están acá. Finalmente, el punto 4, ¿dónde debe estar? El punto 4 debería estar a menos 16 grados centígrados. Debería tener la misma entalpía del punto 3, pero como líquido saturado, es decir, 237. ¿Y cuánto sería la calidad? Que era pues una de las preguntas que teníamos. La calidad, ayer lo vimos, la calidad debe ser la entalpía del líquido a esa presión. Ah, bueno, ¿a qué presión debe estar el punto 4? Debe estar a la misma presión de baja, ¿cierto? Y acá, esto sería igual a la entalpía del líquido a la presión de baja. Ah, no, perdón. Aquí tengo que despejar la calidad. Recuerden que la calidad, ¿cierto? Por aquí lo había anotado. También lo vimos pues en la clase de ayer, cuando vimos propiedades. Cuando vimos el concepto de calidad. ¿Cierto? Entonces yo pudiera hallar la calidad conociendo en este caso la entalpía promedio, voy a copiar acá este término, aquí pues, yo lo pudiera hallar con el volumen específico. Ay, aquí me equivoqué. Yo copio esto. Esto lo pudiera hallar en términos del volumen específico, pero como no tengo el volumen específico, lo puedo hallar en términos de la calidad, en términos de la entalpía. Entonces sería la entalpía, la entalpía del punto, que sería esta. Ah, bueno, aquí me falta poner un paréntesis. Esta entalpía la entalpía en el punto que es menos la entalpía del líquido a esa presión dividido el HFG, que sería el HFG a esa misma presión. Entonces aquí la calidad me dice que es 0.30. O sea que hay un 30% de vapor en esa, aquí serían kilogramos de vapor por kilogramos totales. ¿Ya se acuerdan? Que esa es la definición de la calidad. Yo pudiera hallar la entropía, si quisiera tener la entropía, el HFG es el mismo para este punto, debería ser el mismo.
Y la entropía la podría hallar así como hallamos cualquiera de estas otras propiedades, como lo pusimos también ayer. Aquí, por ejemplo, no está la energía interna y la entalpía promedio, pero no está la entropía. Pero la entropía la podemos hallar exactamente igual. Es decir, hallando la entropía del líquido más la calidad por la... bueno, aquí me falta la entropía del líquido gas. Esa sí no la tengo. Esa la tendría que hallar en tables. No podemos hacer este punto, pero ese punto no es tan importante. Lo que es importante, que quería ahorita hacer también David, era hallar los calores, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el calor en el evaporador? El calor en el evaporador debe ser la entalpía de 1 menos la entalpía de 4, que ya la tenemos acá. Y el calor en el condensador debería ser igual, en este caso sería H1 menos H4. Y la entalpía en el condensador sería H2 menos H3. En este caso H2 sería 454 menos H3, que es inclusive la misma entalpía de 4, pero que aquí la ponemos como la entalpía como líquido saturado. ¿Cierto? Todos estos son kilojoule por kilogramo. De ahí podemos hallar el COP. El COP sería la relación entre el calor del evaporador y el trabajo real. En este caso, me da un COP de 3.38. Pudiéramos hallar inclusive el COP, pero como si fuera bomba de calor. Entonces ese sería el calor del condensador dividido el trabajo real. Fíjense que me da mucho más alto. Pudiéramos comprobar que el calor del condensador debe ser igual al calor del evaporador. Si eso no da igual, es porque hay pérdidas de calor en alguna otra parte, pues, de las redes de la tubería. Pero el calor del condensador, o sea, esos 286 debería ser igual a este 168 más 49. Da 218, o sea, hay una diferencia entre este valor y este, que seguramente corresponde a alguna pérdida de calor en los tramos de tubería que no estamos considerando digamos, en este ejercicio. O sea, las tuberías no están pegadas un equipo con otro. Entonces, por ahí también habrían algunas ganancias o algunas pérdidas de calor en el sistema. Pero en cualquier sistema de refrigeración se debería cumplir que el calor del condensador debe ser igual al trabajo del compresor más el calor del evaporador. Todo lo que sale por acá debe ser igual a lo que entra por el compresor más lo que entra por el evaporador. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a mirar esto en la campana de saturación. Vamos a mirarlo aquí. Ve, aquí ya no me sale esto. Bueno, vamos a dibujar este sistema. Me dice que tiene una temperatura de evaporación de menos 26,57, una temperatura de condensación de 30.98. El sobrecalentamiento en este caso debería ser
la diferencia de temperaturas, aquí vamos a poner temperatura de sobrecalentamiento, debería ser la diferencia entre la temperatura a la entrada del compresor, en este caso -8, menos la temperatura de evaporación, en este caso -26. Eso me da una temperatura de sobrecalentamiento de 18.57. Fíjense que ahí la hice en grados centígrados, pero como los grados centígrados tienen la misma escala, pues tienen la misma, digamos, son de dos escalas diferentes, son dos escalas diferentes, pero tienen, ambas son coherentes. La escala de grados centígrados y la escala de Kelvin. Entonces una diferencia en grados centígrados me dará lo mismo que una diferencia en Kelvin. Entonces por eso aquí puedo poner 18,57. El subenfriamiento, la temperatura de subenfriamiento debe ser igual. Aquí estamos considerando que la temperatura de subenfriamiento prácticamente es cero, porque no estamos considerando que a la salida del condensador la temperatura nos había dado 31.2. Inclusive pues ahí no está ni siquiera subenfriada, sino que está antes más caliente que la temperatura que la temperatura a la salida del condensador, que la temperatura del líquido saturado. Si hubiera un subenfriamiento, esta temperatura que estoy midiendo acá debería ser menor que 30.98. Como me dio mayor, entonces por eso estoy considerando que no hay subenfriamiento. Entonces aquí le vamos a poner 0. Tampoco tengo forma de saber si hay caídas de presión en los diferentes puntos, porque nada más medí dos presiones, tengo dos manómetros, o en este caso medí con el manómetro de alto y con el manómetro de bajo. Y la eficiencia isentrópica la vamos a suponer de 1, inclusive podríamos poner, aquí nos dio 1.037, vamos a poner 1.04, es como por llegar a aproximarlo a lo que aquí tenemos. Y le vamos a decir entonces que no, dice que tiene que estar entre 0 y 1. Vamos a ponerle aquí 0.01. Tampoco me deja. Vamos a ponerle 1. Es casi 1, ¿cierto? Entonces ahí me muestra la temperatura a la entrada, la temperatura aquí a la entrada del compresor, más o menos -8 grados centígrados. Aquí pues si yo me voy moviendo con el cursor podría ver cada uno de los puntos, pero si quisiera ser más detallado, ¿cierto? Ver qué es lo que está sucediendo, más bien le digo, no, muéstrame la información en una tablita. Entonces ahí me dice que el calor de evaporación, vamos a ver si coincide, ahí me dice que es 201, a mí me dio 168, el de condensación 230, a mí me dice que es 286, ahí hay una incongruencia, el trabajo del compresor real, yo estoy diciendo que es 49, él dice que es 28, y el COP 6.97, vamos a ver por qué, vamos a ver los puntos en cada uno de esos puntos. Este sí es para el R22. Entonces dice, a -8 y 1.88 bares. La temperatura de condensación sí está bien. Lo que pasa es que acá yo cometí un error, aquí voy a borrar este sitio. Voy a hacerlo otra vez. Lo que pasa es que yo puse temperatura de evaporación -8, es -26. No, pero sí estaba bien, ¿cierto? -26. La de condensación, profe. La de condensación, -26.57. La de condensación, ¿cuál puse? 30.98. La de sobrecalentamiento. 398 había puesto. 18,57, sí está bien. Su enfriamiento 0 y listo. Ahí está, no habría más cosas. Vamos a ver cada uno de los puntos. Entonces me dice que a la entrada tiene -8 y la presión, fíjese que la presión él la halla
de acuerdo con la temperatura de evaporación, 1.88 bares, que equivale a 188 kilopascales. Y la presión de alta es 12.226, que equivale a la presión de alta, 12.222, ¿cierto? Está más o menos 22274, y aquí 2226, ¿cierto? Está más o menos pues aproximado. Entonces, en 1 tenemos una entalpía de 406 y él me da una entalpía de 406. En 2 tengo una entalpía de 456 y él me da una entalpía de 458. Él dice que la temperatura máxima es 83. Bueno, porque lo está considerando pues como isoentálpico, porque le dimos una eficiencia isoentrópica de... isoentrópico, porque le dimos una eficiencia isoentrópica de 1. Entonces aquí dice 83 y aquí nos marca también 83 y la entalpía sería 458. En 3, que es a la salida pues de la válvula, este no nos interesa, es prácticamente el mismo 2 porque no hay caídas de presión entre la entrada y la salida de la válvula del compresor. En 4, para el 4 es la salida de... el 4 es el 3 de nosotros, a la salida del condensador, que en este caso lo tenemos aquí como líquido saturado de baja. Este sería el punto 3 de nosotros, el punto donde dice líquido saturado de alta, dice 30.98, la presión, y la entalpía dice 237, también la misma, 237. En 5, baja con entalpía constante, que sería nuestro punto 4, y en 6 es antes de llegar a la salida del evaporador, y entonces dice acá que es 406 a menos 8. Bueno, que pone acá, porque aquí yo le estoy diciendo en 6, vamos a ver aquí este punto 6 donde coincide. Sí, el punto 6 es a la salida del evaporador, pero también como vapor sobrecalentado, ¿cierto? Ahí lo que estoy diciendo prácticamente en 6, fíjese que 6 es prácticamente el mismo punto 1. Y el punto 15 que aparece por acá es un punto que tiene la misma entalpía de 4 y la misma presión de 4, ¿cierto? Ahí porque seguramente ese es el punto cuando hay caída de presión en la línea de líquido. En la línea de líquido puede haber una caída de presión, entonces aquí me marcaría alguna condición diferente. César, yo tengo una pregunta. Sí, dale. La temperatura de la entrada del compresor, ¿cierto? O sea, la temperatura de -8, que ustedes tomaron ahí ese registro, ese no se Sí. debería hacer en la salida del evaporador, exactamente ahí en la salida del evaporador. Lo digo porque si el recorrido es muy largo, ya la temperatura en el punto del compresor sería una temperatura más elevada. Habría más sobrecalentamiento. Sí. Correcto. Sí, ahí le tendríamos que preguntar a David. David, ¿dónde se mide esa temperatura de -8? ¿A la salida del evaporador o a la entrada del compresor? Salida del evaporador, a la entrada del compresor está en 20 por el tanque recolector de líquido, que ahí se expandió un poquito más y bajaba. Y subía, pero en la temperatura ya estaba casi ambiente. Exactamente. Tenía Sí. esa duda porque, claro, por el acumulador de succión Ajá. ya me aumentaría la temperatura. Sí. Entonces esa sería la salida del evaporador, ¿cierto? Sí. -8. Ese -8 realmente la salida del evaporador. O sea que ahí tendríamos un sobrecalentamiento todavía más alto.
Ahí tendríamos un sobrecalentamiento todavía más alto en el sistema. Exactamente, disculpe, por eso le decía que No ese sería punto, ese sería el punto ¿qué? Punto 4, el punto punto 1, 1. ¿cierto? Punto 1, ajá. Sí. Entonces ahí sería, el sobrecalentamiento sería más hacia la derecha, ¿sí o qué? Aquí sí nos da el mismo calor en el evaporador, 168 y 168. Lo que sí nos da, pues, digamos, diferente es el calor en el condensador. Aquí tenemos 286 y aquí tenemos 220. Vamos a ver por qué. Ah, bueno, porque él está considerando... No, listo, este prácticamente es el... Ah, sí. Estamos considerando... él está considerando un proceso isentrópico, entonces vamos a ponerlo acá. Y el otro sería H3, que sería... Ah, sí, aquí hay un error. No es el del líquido de baja, sino que es el del líquido de alta, es decir, 237, ahí había un error. Entonces ahí sí nos da lo mismo. El calor del condensador 220, el calor del evaporador 168, el COP 3.26, el trabajo del compresor 51, y pues muestra ahí como un dato adicional que es la relación de presión 6.48. Entonces digamos que el cálculo que hicimos acá, metiendo solamente los puntos dato por dato, o inclusive pues el análisis que hicimos del concepto del ciclo de refrigeración en la hoja de Excel es el mismo del Coolpack. Entonces ahí sí está bien. Ahí vamos a poner otro ciclo donde ocurra lo que nos acaba de anotar el compañero, es decir, hay un sobrecalentamiento todavía más alto. Entonces vamos a poner una misma temperatura de evaporación, que es menos 26.57, una temperatura de condensación de 30,98. Aquí, si yo quisiera, también podría poner la presión. Él me da la opción, o la temperatura o la presión. Pero bueno, porque recuerden que la presión, habíamos concluido que es una medida posiblemente más precisa cuando uno realmente está analizando un sistema. Las temperaturas hay veces pueden generar bastantes errores. Entonces vamos a decir que el sobrecalentamiento ya no es 18, sino que vamos a tener un sobrecalentamiento de menos 26, sino que acá ya no va a ser menos 8, sino que me dijiste que era ¿cuánto la temperatura, David? La temperatura de la entrada del compresor. Era 21 máximo, pues a la hora de estabilizarse al final. Muy alta. Entonces estamos hablando de un sobrecalentamiento de 47.57. Pero eso pasa, hay veces pasa eso, pues eso no nos debería extrañar. Pero por recomendación no debería subir de 20 grados, ¿no? Ese recalentamiento. Claro, no, mientras... o sea, estoy diciendo que eso pasa, es porque es la realidad a la que nos tenemos que como que enfrentar. Pero sí, no, para nada recomendable un sobrecalentamiento de más de 15. 10 ya es muy alto. 10 es como... 10 es lo que uno generalmente, yéndole muy bien, logra. Ya inclusive usando válvulas electrónicas de expansión que son capaces de controlar adecuadamente el sobrecalentamiento. Lo que pasa es que el sobrecalentamiento realmente no es tan fácil de controlar, sobre todo cuando tengo un compresor de velocidad constante y un dispositivo de expansión, por ejemplo, como un tubo capilar. Ahí no hay nada que controlar. Entonces lo único que se hace es en el papel definir una condición supuesta. Esto es lo que debería ocurrir, pero usted lleva eso a la realidad y eso nunca va a pasar. Vamos a decirle que nos dibuje este ciclo.
Entonces este ciclo ya se nos aleja más en el sobrecalentamiento, ya se fue más para acá. Lo que pasa es que fíjense que acá, para este otro ciclo, para el ciclo 2, la temperatura, digamos el calor de evaporación y el calor de condensación posiblemente cambie, ¿cierto? Aquí teníamos antes 168 y 220, ahora tenemos 187 y 245. El COP también varía ligeramente. Y el trabajo del compresor también va a variar. Lo que sí debe variar mucho, fíjense acá, es que la temperatura anteriormente era 85 grados centígrados, ¿era cuánto? 80 y, aquí la tenemos, 83, y ahorita se nos subió a 114. Ese es otro problema también del sobrecalentamiento. Mientras más sobrecalentamiento, va a aumentar la temperatura de salida del gas del compresor, y eso puede afectar la vida útil del compresor. Puede hacer que con el tiempo pues se desgaste mucho más rápido, porque el aceite se degrada, porque las válvulas se gastan, en fin, porque una temperatura muy alta hace que los sistemas mecánicos duren menos. Eso es lo que pasa. Entonces, listo, no, así sería el ejercicio si consideráramos una diferencia de temperaturas. Aquí lo que pasa con este modelo que hay es que yo no puedo definir qué es el calor de evaporación. Hay veces el calor de evaporación considera el sobrecalentamiento, y en otras veces el calor de evaporación yo puedo decir que eso no considera el sobrecalentamiento. En el caso de nosotros, de este ciclo de refrigeración que está instalado en el laboratorio, ese sobrecalentamiento no hace parte del calor de evaporación. Ese es un sobrecalentamiento, estoy enfriando el ambiente. Hay otro programa aquí en el Coolpack, que es este Cool Tool Design, que me permite definir esos parámetros. Que yo podría decirle al sistema si ese sobrecalentamiento hace parte o no del sistema. Eso se lo digo acá, ¿cierto? Digamos que espera un tico, que aquí dice el sobrecalentamiento, o sea, digamos, no uso el sobrecalentamiento. Entonces, si yo pongo acá el sobrecalentamiento que no uso en la línea de succión, entonces lo podría separar del sobrecalentamiento que ocurre dentro del evaporador, ¿cierto? Bien, hagamos ese ejercicio acá, por ejemplo, ¿cuánto nos da? Para el R22, este ejercicio es muy parecido al que acabamos de hacer. Tenemos R22, temperatura de evaporación menos 26, temperatura de condensación 30, tenemos un sobrecalentamiento total de 40, y vamos a ponerlo aquí pequeñito para que se nos vea aquí en la hoja. Bueno, lo voy a poner aquí más bien, en un segundo. Tengo aquí una cosa. ¿Cierto? Aquí tenemos menos 26 pongámosle 0.6, y aquí 30,9. El sobrecalentamiento, entonces decimos que era, vamos a poner el original. No, vamos a poner este total, sí, 47,57. Porque por allí, espérate aquí, ¿qué pasa? 47. Vamos a ponerle 6 para aproximarlo. Vamos a decirle que no hay subenfriamiento. Vamos a decir que no hay caídas de presión. No hay, esto lo que significa acá es que si hay o no hay intercambiador de calor. Entonces, si hay intercambiador de calor, yo le doy una eficiencia. Y si no hay intercambiador de calor, no tengo que poner aquí ningún valor. Me pregunta cuál es la capacidad de enfriamiento.
o me puede preguntar la capacidad de calentamiento o el flujo volumétrico o el flujo másico. Yo ya calculé la capacidad de enfriamiento como 168. Claro que aquí está en kilovatios. Este ejercicio, digamos que aquí yo lo podría realizar si tuviera posiblemente información más detallada del compresor o información más detallada de la medición pues, en términos de las capacidades en kilovatios. Aquí lamentablemente no lo puedo hallar, pero vamos a suponer que tenemos un flujo másico de 1 kilogramo, ¿cierto? Para poner estos mismos valores. Eso realmente no debería influenciar en ese COP que vamos a hallar. Entonces vamos a ponerle aquí 168. La eficiencia isentrópica de 1. Y vamos a ponerle aquí que hay una temperatura de descarga. Yo le podría dar la temperatura de descarga real o la temperatura de descarga ideal. Aquí vamos a poner la temperatura de descarga real, que fue 80.9. Y vamos a decirle que de todo este sobrecalentamiento que dice acá de 47, hay uno que no lo vamos a usar, ¿cierto? Digamos que aquí hay una temperatura de sobrecalentamiento, un useful, o sea, inútil. Vamos a dejarla así en español, inútil, para que nos acordemos. Entonces, esa de sobrecalentamiento inútil sería este 20, menos 8, menos 20. Listo, estos menos 8 que están acá. Menos 20. Perdón, 20 menos 20 menos 8. Sería 28. Entonces aquí le ponemos 28. De todos estos 47, 28 grados centígrados no los estamos usando para mi sistema. Entonces aquí le digo calcular. Y entonces él me dice que tenemos aquí me muestran unos datos. Me dice que tengo un COP ideal de 3.23, muy parecido al que me había dado acá, 3.38, y un COP real de 2.94. Ese real ¿a qué corresponde? Corresponde precisamente a ese calor de la línea de succión que realmente no estoy usando como calor de evaporación. Bueno, otra cosa que les quería aquí anotar era que precisamente vean que la diferencia, el calor de condensación me da casi exactamente la suma del calor de la evaporación más el calor real, ¿cierto? Después de que corregí por allá esa entalpía que tenía un error de A218 con respecto a 220. Hay una ganancia de calor que no estoy considerando en el calor de evaporación de 1.85. Listo. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, duda. ¿Y se van a subir toda esa información a la plataforma? Ese Excel, por ejemplo, sería muy bueno poder tenerlo. Dale, ya mismo lo subo. Y lo de ayer, lo de propiedades, la presentación no está, me pareció. No la encontré. Dale, ya mismo también la subo. Esa no la había subido, estaba ahí corrigiendo unos detallitos que había encontrado ayer. Gracias. Con gusto, Carlos. Bueno, David, no sé si de pronto tengas algo más. No, pues unas cositas. Uno para aportar era el calor que absorbió, pues más todo el tema del evaporador fue por lo que en este caso nosotros pues no tenemos el aislamiento entre el sistema de expansión y el evaporador. Obviamente estamos cogiendo calor de afuera y por eso se ve pues todos estos datos y obviamente el COP pues ha variado un poquito. Eso es muy bacano y muchas gracias César pues como tal.
Iba a mostrar pero otra nevera, pero ya no sé si nos da tiempo, ya solamente quedan 15 minutos, no sé, César, pues al menos como para mirar las partes de la nevera, ¿o qué consideras? César, Sí, adelante David, puedes mostrarlas. listo. Fíjate que ahí sí voy a hacer con el celular, pues no es tanto estado. A ver, compartir, compartir, espérese, compartir aquí. Ingeniero, qué pena una pregunta. Usted llegó un poco tarde. Había un ejercicio en Word o algo así. ¿Ya se realizó algo así? Pues hicimos fue en el video, pues con el video, era mostrando cada una de las partes, explicamos ya después de que tenía el compresor, después el colector de aceite, después de eso tenemos el evaporador, perdón, el condensador, después del condensador tenemos el tanque de condensados, luego el filtro, la mirilla, ya de último, después de la mirilla, ya sigue todo el sistema de expansión, vamos al evaporador, el evaporador a un tanque de retención de líquidos antes de que llegue al compresor. De todas formas, yo le subo pues el ejercicio de Word ya resuelto pues como tal para que lo puedan verificar. Entonces, No, lo pues que pasa es que como yo ya lo tal. tengo resuelto, pero no sé si Ah, era. ya. No, ya lo subo yo después también completamente y ya lo Listo. pueden comparar Listo, para vale. aprovechar el tiempo. Gracias. En Qué este pena. caso, pues traía aquí como acotación pues una nevera un poco ya vieja en el sentido pues de que ya no se ve como esas metalizadas pues que uno las ve en los centros comerciales o algo. Más es como para poder mostrar varias cosas. Uno como identifica primero en cualquier sistema qué refrigerante, si está funcionando o no. Entonces vamos a mirar primero varias cosas. Primero, todos los dispositivos traen ciertas tablas o ciertas indicaciones que nos van diciendo qué tipo tienen. Yo le voy a poner, a ver si puedo poner el flash. No me deja. Entonces, nos dice cuánto es lo mínimo, el modelo, nos está diciendo que es a 115 voltios, que maneja 6.5 amperios, entre otros, y nos dice que el refrigerante en este caso es 134A, y nos dice cuántas son las onzas que tiene el mismo gas. Digamos, ya llegamos a este equipo, y ahorita estaba pues hace un tiempo, mirando a ver a cuánto bajaba, estamos a una temperatura ambiente de 23, actualmente ya tenemos temperaturas, de que ya la cámara fue la que empañó, de 0, está en menor a 0 ya pues lo que por la manipulé con la mano, pero también quería mostrarles algunos evaporadores, en este caso no es solamente un evaporador con aletas cuadradas, sino cilíndricas, y fuera de eso es por partes. Vamos a explicar, digamos, no es cilíndrica completa, sino que son paletas que van alrededor de todo el evaporador. Además hay unas pues que son más grandes y otras más pequeñas. Obviamente tenemos todo el sistema de convección forzada, que es el ventilador. Este tanto pues lo dejé desconectado para evitar pues algunos riesgos. Tenemos sensórica, digamos, tenemos algunos sensores de temperatura directamente a la entrada y también digamos que van conectados a la resistencia, en este caso para el descongelamiento, porque esta es una nevera no frost. ¿Cómo funcionan, digamos, también estas partes? Estas neveras tienen un sistema del termostato, el termostato que funciona es por tiempo. Entonces todos estos equipos pues a veces lo tienen ubicado en otras partes. Este lo tiene acá, a ver si de pronto puedo enfocar un poco mejor. Ahí, que tiene una perilla, no la tiene que cuadrar. Digamos, estas neveras, si yo la llevara a la costa o de la costa la llevo a un lugar más alto, pues a mayor altitud no me va a funcionar igual y la tendría que ajustar. A diferencia de las actuales, que también, como decía César, tienen algunas válvulas solenoides que van regulando todos esos sobrecalentamientos todos los tiempos para mejorar la eficiencia. Vamos a mirar más cosas. Ya digamos, ya estas neveras, digamos, por la parte de atrás, uno que ve, digamos, a diferencia del de la práctica, el compresor estaba solamente al aire, estaba por convección natural, o sea, el enfriamiento se daba, era por el aire que pasara acá. Cambia aquí, nosotros vemos que tanto el condensador, una parte que está aquí atrás,
es enfriada pues por convección forzada, pero también le llega una parte al compresor, lo que ayuda a que el compresor no llegue a unas temperaturas tan elevadas, no evapore tanto el aceite para evitar pues que se vaya por todas las líneas. Entonces, digamos, estas son de las cosas que se ha hecho para mejorar los sistemas, porque digamos, esta nevera, eso que digamos que quede su tiempo, no tiene pues la parrilla en la parte de atrás que uno antes la veía y demás. Entonces este tiene un sistema del condensador, la parte inferior, y ayuda pues a enfriar el compresor. Formas para identificar que un compresor o un equipo esté malo, que no alcance, pues está en la presentación, es revisar el ohmiaje. Entonces voy a ir a la presentación también para mostrar algo. Y algo que quedé ahorita pendiente de ustedes, que también les iba a mostrar, era cómo funcionaba un medidor de presión. Entonces, digamos, ellos en la parte de atrás tienen un canal de cobre en el cual cuando hay alta presión, entra por acá y llega y se expande acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a mover este sensor, pues y que este indicador, por medio de un fuelle que tiene acá. Entonces, al mover, logra extenderse. El problema es que cuando uno supera la máxima capacidad, en este caso, 500 PSI, se empiezan a dilatar estos sensores, se empieza a dilatar este tubo de cobre. Entonces, cuando hacemos la medida, podemos tener una medida incorrecta. También como apreciación a lo que decía César ahorita, claro, nosotros tenemos toda esta instrumentación y como les dije, nosotros no sabemos si tienen errores, están desajustados o calibrados. Miren no está en el cero real en este momento, está más elevado. Entonces esto habría que ajustarlo y verificarlo. También es valioso que tenemos las tablas, en este caso de R22, R12 y el R502, en el cual con la presión sabemos a qué temperatura de saturación debería estar y podemos corroborar. Esto era como también para mostrar ciertas cosas. Ya obviamente de las neveras y entre otras, pues ya son otros dispositivos, otras cosas, como los canales de distribución de frío, para optimizar de que el congelamiento esté en la parte superior y la conservación en la parte inferior. Casi todo lo de las neveras, pues que tengan las tarjetas actuales al interior de la nevera, las van a tener es en el conservador, para evitar pues que la persona las manipule teniendo el frío realmente encima, entre otras. Voy a ir a la presentación, presento las cositas del ohmiaje y otras características visuales que pueden decir que el compresor o el sistema está trabajando mal y ya terminaríamos. Vamos acá al computador y voy a proyectar. Entonces acá y acá. Entonces primero señales de mal funcionamiento. Tenemos de que esto no debería de ocurrir. Una congelación después del filtro secador. En sí esto se debe a que tenía esta cantidad de sólidos presente y se está congelando y escarchando desde la mirilla. Entonces cuando uno llega, digamos, al sistema de expansión, ya no logra realmente expandir el gas porque ya todo fue expandido acá. Aquí había realmente, era un taponamiento, salía por un diámetro pequeño de micras y se expandía por toda esta tubería. Otro que podemos saber si el compresor está en sobrecalentamiento es que el propio enchaquetado que va alrededor de los cables de potencia al compresor presente quemaduras o presente derretimiento alrededor de él. Otro es la mirilla. Normalmente la mirilla hay que tenerle cuidado de que esto tiene un papel tornasol en el centro que detecta humedad. Entonces, ella tiene varios indicativos, wet o seco, dry húmedo y caution, pues precaución en este caso, de que podemos ver si tenía humedad o no. En este caso, había que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ya estaba morado, mejor dicho, yo creo que estaba más en azul que morado, y había que cambiar, sacar el gas y pasarlo, que lo vamos a ver en la próxima práctica, a la regeneración de gases para quitarle esa humedad. Y la otra es verificar el compresor. El compresor tiene los 3 bordes, entonces vamos a mirar ese ohmiaje entre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Obviamente, en cada uno de ellos debe censar un valor de ohmiaje, pero entre el S y el R tiene que ser igual a la suma de S más C y C más R. Es decir, si en S más C me da 4.5,
y C más R me da 2.5, me va a dar igual entre S más R, que me da 7 ohmios. Si esto no me va dando igual, posiblemente son varias cosas. Uno, que el barniz del propio enchaquetado del compresor está desgastado, que hay sobrecalentamientos o que ha habido acidez. Otra de las prácticas que normalmente uno hace es revisar si está aterrizado a tierra. Ese es el sentido de decir, cogemos uno de los bornes y midamos continuidad con la coraza. Pelamos un pedacito de la coraza, ponemos ahí continuidad, y si nos genera continuidad es que está aterrizado, lo que significaría que el compresor murió, porque todo el esmalte aislante ya se perdió en una de las grandes partes pues, del equipo y no nos va a funcionar. Entonces, digamos, algunas señales de mal funcionamiento. Entre otros, pues también trae acotación pues el sensor que se utilizó, y también hay algo ahí que, digamos, era para aportarle a César. Uno siempre tiene que seleccionar todos los sensores utilizados en la práctica. ¿Por qué? Porque, digamos, hay sensores que tienen mayor precisión y exactitud en unos rangos que en otros. Entonces, digamos, este es bueno, lo más recomendable entre menos 20 hasta 50, pero teníamos temperaturas de 80. Entonces, más a los lados, posiblemente tenemos eso, menor exactitud, menor precisión como tal. Ventajas de estos dispositivos que podemos tener los datos directamente al Bluetooth y tener una tabla de datos completa. Maneras de prevenir pues, muchas de las cosas a la hora de unir todas las accesorios, equipos a un sistema de refrigeración, es usar correctamente el fundente. Hay mucha gente que dice, no, échele más que para prevenir, pero a veces ese fundente va a quedar en la línea y sin hacer un correcto barrido y o limpieza en el equipo nos va a quedar y nos va a perjudicar antes de prevenir. También tener un programa de mantenimiento frecuente y también seleccionar de manera correcta la carga del gas refrigerante. Y otro es los accesorios. Muchas veces uno, por prevenir soldar, utiliza un accesorio X o Y, pero no sabe cómo utilizarlo, cómo sellarlo y cómo verificar fugas, que también lo vamos a ver más a detalle en la próxima práctica, que hay muchas técnicas para determinar fugas. La más común, agua jabonosa. La segunda, tenemos un detector de CFCs. La tercera, tenemos todo lo que es ultravioleta visible, y la cuarta por ultrasonido. Esa sí no la tenemos, pero pues se hace a salvedad. Muchísimas gracias. Cualquier duda, fuera de eso, pues se han resuelto muchas dudas. También gracias a César. Espero pues les haya gustado, y también espero que la próxima práctica sí la podamos hacer en telepresencial, dado pues por los videos, la complejidad, para que lo pudieran ver en tiempo real. Terminamos y ya ahorita subo las presentaciones, más el Excel pues que también haya hecho, con los diferentes datos y organizado. Cualquier otra cosa, me comento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, feliz